Vocal, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Un gusto estar en el programa, un gusto volverlo a ver. Claro que sí. A ver, seguramente ha debido escuchar un poquito nuestra conversación con Jorge Dulón. Hablábamos precisamente sobre la situación que había sufrido el país en 2019 con la quema de tribunales departamentales electorales. ¿Usted tiene información? ¿Cómo anda este proceso de sanción a quienes cometieron estos actos irregulares en 2019? El proceso sobre la quema de los incendio y atentado contra cuatro de nuestros tribunales electorales departamentales sigue en proceso, ¿no? Ya hay algunos detenidos, como es el caso en el departamento de Potosí. Prácticamente en el departamento de Potosí, nuestro tribunal electoral departamental pues ha quedado hecho cenizas y tenemos que volver a reconstruir. Tenemos otro, es el caso de Chuquisaca, de igual manera. En el caso de Santa Cruz, de igual manera, tenemos el Tribunal Electoral Departamental totalmente incinerado. El siniestro ha sido total, que se tiene que volver a empezar a construir estos nuevos tribunales, ¿no? Hablamos de la infraestructura. En el caso de Pando, de igual ha habido la quema. En los próximos días, nuestros vocales departamentales, no ha sido tan fuerte en Pando, nuestros vocales departamentales van a proceder a reinstalarse en el tribunal. Entonces, en los otros tres casos son terribles, son bastante fuertes, en el entendido de que nuestras autoridades departamentales y el órgano electoral en este momento está pagando alquileres, ¿no? Para que puedan trabajar tanto los vocales departamentales como los funcionarios tanto del Tribunal Electoral Departamental como los funcionarios del Servicio de Registro Cívico. Hay que recordar y reiterar que tanto el Tribunal Electoral Departamental y el CERECI, bueno, trabajaban en un solo edificio y actualmente nos hemos dividido, tenemos oficinas en alquiler, por lo menos en estos tres departamentos. Difícil situación para el órgano electoral que seguramente tiene que disponer más presupuesto para el alquiler y segundo, la reposición de documentos debe ser una tarea titánica. ¿Hay presupuesto más o menos calculado en esos gastos excepcionales? Porque si no hubiera ocurrido el hecho, seguramente la normalidad del presupuesto hubiera sido tal, ¿no es cierto? Así es. Rubén, se ha dispuesto un presupuesto especial para hacer la cobertura de los alquileres de estos ambientes donde actualmente ocupa nuestro servicio de registro cívico, que además, como lo dice su nombre, es un servicio que se da a la ciudadanía en el tema de certificados de nacimiento, certificados de defunción, registro de matrimonios y otros trámites administrativos que tienen que ver con la identidad de los ciudadanos. Muy bien, no es para el tema que la hemos convocado, sino para otro que genera preocupación en el país. Hace 2 días el órgano electoral ha emitido un pronunciamiento, bueno, un comunicado aclaratorio en sentido de que la sala plena todavía no se había expresado respecto a la situación del gobernador de Santa Cruz detenido en la cárcel de Chonchocoro por casos de 2019 y también sobre la presunta suplencia del vicegobernador. ¿Han analizado en sala plena esta situación al margen del comunicado aclaratorio que ha expresado el órgano electoral? Bueno, este caso no, la sala plena no ha hecho el análisis. ¿Por qué? Porque no compete hacer un análisis respecto a la situación en la que se encuentra actualmente el gobernador Fernando Camacho, ¿no? Quien está detenido en Chonchocoro de manera preventiva. Esa es la posición de sala plena, no hay una posición oficial respecto a la temática en el entendido de que las competencias del órgano electoral, del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, en la práctica han concluido el momento de la entrega de las credenciales a las autoridades electas en las elecciones de marzo 2021. ¿No? A partir de ahí, las nuevas autoridades pues asumen su autoridad en su departamento, en su municipio, y bueno, y las competencias del órgano electoral, del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, pues quedan marcadas en la entrega de las credenciales a las nuevas autoridades. Hablamos de 1 año y medio atrás. Ahora, ¿en qué situación queda las funciones del gobernador Luis Fernando Camacho
tomando en cuenta que ya está 4 o 14 días fuera de su oficina, fuera de su región? ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué dicen las normas del país, como también el propio Estatuto Departamental de Santa Cruz? Bueno, hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Hay que recordar y reiterar que el estatuto departamental el estatuto autonómico departamental de Santa Cruz, que es como se llama este documento, rige la vida de todo el departamento de Santa Cruz, rige la vida en el tema administrativo, en el tema político y otros temas que tienen que ver con el gobierno departamental de Santa Cruz. Hay que recordar y reiterar que el 30 de enero de 2018, don Rubén Costas, promulgó este estatuto, y a raíz de la promulgación de este estatuto, pues a partir de entonces se implementa, ¿no? Paulatinamente, por supuesto, las distintas instituciones, las distintas instancias. Inclusive este estatuto ha consolidado el proceso electoral en 2021, cuando se dice, a diferencia de los otros departamentos, que en el departamento de Santa Cruz no solamente va a haber un gobernador electo, sino también, o además, un vicegobernador. Podría haber sido hombre o mujer, ese no es el problema, sino estas dos autoridades que se eligen por el voto del ciudadano. Entonces, ya en las elecciones de 2021, este estatuto ya ha regido, digamos, para la elección, para el proceso electoral. Se habla de un régimen electoral específico en este estatuto. A raíz de esa situación, y tomando conocimiento de que existe este estatuto, pues el órgano electoral, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, ha implementado esa nueva forma de elegir a sus autoridades, ¿no? Hay que recordar y reiterar que en el resto del país, por ejemplo, en el caso de La Paz, de acuerdo a la Constitución, solamente elegimos al gobernador. En La Paz no tenemos vicegobernador. En el caso de La Paz, por ejemplo, ante la ausencia temporal del gobernador, la Asamblea Legislativa Departamental deberá elegir al gobernador interino, ¿no? Que lo supla en los tiempos de ausencia. En el caso del departamento de Santa Cruz es totalmente diferente, ¿no? Ya que su estatuto le permite al vicegobernador asumir el cargo de gobernador temporal, seguramente ante la ausencia temporal de su autoridad. Entonces, estos son los elementos que de pronto la Asamblea Legislativa Departamental debiera tomar en cuenta. Es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Departamental velar por el cumplimiento de su estatuto, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Ahora, cierto, no tiene que haber ninguna injerencia de los tribunales en las actuaciones políticas, tanto de la administración central, de la gobernación de Santa Cruz, como también de la Asamblea Departamental. Sin embargo, usted tiene conocimiento del estatuto referido precisamente a esta situación. ¿Qué dice? No hay sucesión, pero sí hay suplencia en el caso del gobernador hacia el vicegobernador en Santa Cruz. ¿Cómo procede? Si nos puede explicar, por favor, vocal. A ver, de acuerdo a su artículo 25, es su manera de orientación, simplemente porque no es una visión que podamos darla desde el Tribunal Supremo Electoral, o no es una voz, digamos, que sale de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, simplemente a manera de orientación. La Asamblea Legislativa Departamental, le decía, debe velar por el cumplimiento de su estatuto. Y en su estatuto, en su artículo 25, habla de la ausencia temporal del gobernador, y dice, en caso de ausencia, el artículo 25, en caso de ausencia del temporal del gobernador, asume el vicegobernador. En este caso los dos son varones, no hay mujer. Entonces, en función de ese artículo, debiera el que es vicegobernador asumir el cargo de gobernador, ¿no? Y ante esa situación, y por ahí alguien me decía, no sé, alguno de los colegas periodistas indicaban y decían, ¿qué pasa si el vicegobernador no quiere asumir el cargo de gobernador? Bueno, le da la competencia a su estatuto, pero en el caso de ausencia de las dos autoridades, pues la Asamblea Legislativa Departamental debe tomar la decisión, no debe tomar una decisión que este mismo estatuto, en su parágrafo 2
25 indica, ¿no?, que la Asamblea Legislativa Departamental puede tomar una decisión para elegir temporalmente o suplente, si usted quiere, como suplencia el cargo de gobernador. Entonces, toda esta situación, la resolución de esta preocupación que por ahí tienen nuestros conciudadanos en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz, pues lo tiene que resolver la Asamblea Legislativa Departamental. Solamente hay que destacar y hay que recordar para todos los funcionarios públicos, nosotros somos funcionarios públicos, las autoridades designadas, las electas, somos funcionarios públicos, y en función de, hay una ley del funcionario público, entonces también se deben respetar las leyes, ¿no?, que competen al trabajo de los funcionarios públicos. La razón por la cual deben tener procesos administrativos que necesitan a veces la firma del gobernador o del vicegobernador. En función de eso, la Asamblea Legislativa Departamental debe tomar una decisión, debe resolver la situación en la que actualmente se encuentra el cargo o el caso, más bien, del gobernador de Santa Cruz. No es una competencia, le digo y le reitero, del Tribunal Supremo Electoral de solucionar esta situación en la cual actualmente se encuentra el caso del gobernador en Santa Cruz. No es una competencia del TC hacer la resolución de esa situación, sino es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. ¿Y por qué? A veces, ¿por qué acuden a nosotros para hacer este análisis? Porque en casos normales, por ahí le puedo decir, existen autoridades electas, titulares y suplentes. Cuando existe la ausencia de la autoridad titular, acuden al Tribunal Supremo Electoral para que el suplente asuma la titularidad. Y el caso de Santa Cruz no es este el caso, ¿no? Porque el caso de Santa Cruz se rige en función del cumplimiento de su estatuto autonómico departamental, ¿no? Por eso es que no tiene mayor competencia el órgano electoral en su conjunto cuando se habla del cumplimiento o la aplicación de un estatuto autonómico. ¿Por qué? Porque ese estatuto autonómico ha sido trabajado por años, tengo entendido, ha sido promulgado, ha sido sancionado por los asambleístas departamentales de Santa Cruz en el año 2018 y en el año 2017, y el 30 de enero de 2018 lo promulga la máxima autoridad del departamento, que era en aquel entonces el gobernador Rubén Costas, y a partir de ese momento ese documento, ese estatuto cobra vigencia para la vida en el ámbito político, en el ámbito administrativo, en el departamento de Santa Cruz. Muy bien, vocal. Sin embargo, entonces no hay ningún trámite que hacer a partir de las decisiones que pueda adoptar la Asamblea Departamental ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Electoral. Ejemplo, en la eventualidad de que la Asamblea Departamental decide otorgar, digamos, la suplencia al vicegobernador, no tiene que comunicar a la Asamblea Departamental nada, ni al Tribunal Departamental Electoral, ni al Tribunal Electoral. Así es, usted lo ha dicho con las palabras más claras, o sea, toda la vida política y administrativa que rige en el departamento de Santa Cruz, pues lo realizan en el cumplimiento de su estatuto. No existe la necesidad, digamos, de un comunicado oficial o una solicitud oficial de posesión que podrían hacer al Tribunal Electoral Departamental, porque no existe ya esa competencia, ni siquiera la entrega de una credencial como gobernador por ahí suplente, ¿no? No existe la posibilidad de hacer la entrega o una nueva entrega como gobernador, una nueva entrega de credencial como gobernador interino. O sea, no existe esa posibilidad, y si así lo hicieran, pues nuestro Tribunal Electoral Departamental, en cumplimiento de lo que manda la ley del régimen electoral, que es la ley que rige el trabajo nuestro, pues indicará que no puede entregar esa credencial, porque solamente nosotros como autoridades departamentales o autoridades nacionales entregamos credenciales a las autoridades electas, ¿no?, en los cargos de gobernador, vicegobernador, como es el caso, asambleístas departamentales, tanto titulares como suplentes, por una sola vez. Así es. Entonces no volvemos a entregar cada vez que nos piden, y eso también se da en el caso de alcaldes o alcaldesas,
y concejalas y concejales también. Muy bien, si me permite cambiar de tema en esta última parte de la entrevista, vocal Chuquimia. Estamos en puertas de las elecciones judiciales, suponemos que van a ser en octubre, como todos los años precedentes relativos a estos comicios. ¿Cómo se está organizando? ¿Qué previsiones se están tomando? ¿Cómo es que se va a desarrollar este proceso electoral? Bueno, no le corresponde seguramente opinión alguna respecto a los cuestionamientos, a la forma como se eligen los precandidatos en la Asamblea Legislativa, pero hay presupuesto. El otro día adelantaba el presidente Óscar Hasenteufel en sentido de que ya ha sido aprobado el presupuesto. Si nos puede explicar, por favor, vocal. Así es, nosotros hemos ido trabajando y tenemos que hacerlo previamente a la realización de procesos electorales. Hemos ido trabajando en un presupuesto para las elecciones judiciales de 2023, un proceso electoral de alcance nacional, y ayer confirmamos el dato específico del presupuesto que vamos a requerir, que es un monto de 204 millones de bolivianos, ¿no? Para el desarrollo de todo el proceso electoral. Solamente le hablo del proceso electoral, es decir, a partir de que el Tribunal Supremo Electoral asume la competencia para llevar adelante el proceso electoral. Previo a eso, Rubén, existe otro primer paso que se debe dar. Es el trabajo de la Asamblea Legislativa, que en el marco de sus competencias, por supuesto, seguramente hará la convocatoria para los candidatos y las candidatas a las cuatro instituciones del órgano electoral. Hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces es una convocatoria que no está en nuestras manos, que está en las manos de la Asamblea Legislativa, que debe realizar todo el proceso de convocatoria, preselección, selección, y hasta llegar a la Asamblea Legislativa, donde los candidatos y las candidatas deben obtener la votación correspondiente para ir en una lista oficial al Tribunal Supremo Electoral. A partir de eso nosotros tomamos la competencia de llevar adelante un proceso electoral, y en función de eso vamos a estar, por supuesto, a la espera, ¿no? Sin embargo, estamos preveyendo ya todo lo que implica mover esa maquinaria electoral, que es empadronamiento biométrico, es capacitación de jurados electorales, capacitación de notarios, difusión de los méritos de cada uno de los candidatos y candidatas. Es un trabajo complejo. Hemos tenido, y en el país esta va a ser la tercera vez que vamos a elecciones para elegir autoridades judiciales. Entonces hay una experiencia que se la tiene que plasmar, y estamos trabajando en ello, ¿no? Sin embargo, como le digo y le reitero, en este momento no podemos ni siquiera anticipar en qué fecha podría realizarse las elecciones, siendo que vamos a estar a la espera de que nos remitan las listas. Recordar simplemente que los procesos electorales de alcance nacional pueden realizarse en un tiempo de hasta 150 días, ¿no? Entonces vamos a esperar las listas inicialmente para empezar a hacer mover la maquinaria electoral rumbo a lo que serán las elecciones judiciales de 2023. Vocal, para precisión nada más, acaba de decirnos que el proceso electoral judicial va a requerir de un presupuesto de 204 millones de bolivianos. ¿Han sido aprobados esos fondos ayer, o cómo es que se detalla esta información? Hemos remitido nosotros conjuntamente al presupuesto que la Asamblea Legislativa aprueba, ¿no? Entonces sí existen la posibilidad de que las arcas del Estado nos den esos 204 millones del proceso electoral, pero esos nos los van a dar una vez que nosotros hagamos la convocatoria para las elecciones judiciales, ¿no? Esa es la justificación para la erogación de esos gastos. ¿Está aprobado por el Ministerio de Economía estos fondos entonces? Por la Asamblea Legislativa en todo caso, ¿no? Porque la Asamblea Legislativa es quien aprueba los recursos, y el Ministerio de Economía quien viabiliza la adoptación de los mismos. Vocal, ahora si nos puede explicar así, punto por punto, la ruta crítica del proceso judicial, ¿cómo comienza? Ustedes ya han tomado todas las previsiones, desarrollando el presupuesto, organizándose para lo que se vendrá en adelante. ¿Cómo sigue ahora este proceso? ¿Qué tareas le corresponden hacer a cada uno de los órganos vinculados a las elecciones judiciales? Bueno, en realidad somos los 4 órganos del Estado quienes vamos a estar
involucrados en el proceso electoral rumbo a las elecciones judiciales, ¿no? Hablamos de la participación de la Asamblea Legislativa, que es el órgano legislativo, donde tienen que prever, le digo tienen que prever porque no es la competencia del órgano electoral. La Asamblea Legislativa debe prever realizar el lanzamiento de la convocatoria en los tiempos oportunos. Nosotros no tenemos este alcance en ese tema. Entonces, una vez que se lanza la convocatoria para la elección, bueno, para la selección o preselección de candidatos y candidatas, seguramente habrá alguna comisión que esté a cargo de este tema, de la recepción de los documentos de los candidatos, la preselección, el cumplimiento de requisitos. No sabemos en este momento, sí. Deberá haber seguramente algún reglamento, porque tengo entendido que en 2011 y 2017 hubo un reglamento para la presentación de candidatos. No le puedo dar plazos porque no está en nuestras manos. Una vez que concluye esa labor, por ahí técnica, de la revisión de documentos, van a pasar seguramente a la defensa de las propuestas que los candidatos podrían presentar, o directamente al pleno de la asamblea, donde se tiene que elegir a los candidatos, ¿no? Por 2/3. Entonces, una vez que concluya esa labor y una vez que salga de la asamblea, del plenario de la asamblea, los nombres de las y los candidatos, pues esa lista va a ser remitida al Tribunal Supremo Electoral. No le puedo decir los tiempos porque no está en el poder hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar, por supuesto, a la espera